Hola chicos, buenos días o buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Héctor Darío Esteche y voy a ser profesor de ustedes de Derecho durante este año 2021. Ojalá que les guste la materia, ojalá que les guste los temas que vamos a ver. A mí me gustan, están buenos. Vamos a ver si le podemos dar una onda, vamos a ver si pueden, este, les puede gustar y podemos conversar sobre esto, ¿no? Y bueno, me gustaría también que durante la materia, mientras estemos dando la materia, podamos, vamos a tratar, vamos a procurar de mezclar algunos videitos, algunas, algunas notas periodísticas, algún hecho o evento nacional o internacional que haya ocurrido, que esté interesante y que tenga que ver con la materia. Vamos a ver si les gusta, ojalá les guste. Bueno, como saben, este año 2021 va a ser presencial, semipresencial, semi-virtual, ¿no? Va a ser así, ¿no? El año pasado tuvimos que dar clases virtuales durante el año a través de Zoom. Este año parece que vamos a usar clases presenciales. En esas clases presenciales vamos a estar en la escuela y en la escuela vamos a usar las clases presenciales para conversar los contenidos que voy a subir a internet de lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a ver si nos sale bien. Si nos sale bien, van a ser así las clases más o menos, ¿sí? Yo voy a subir a internet contenidos, ¿no? O sea, un videíto como el video este que estamos viendo ahora, donde voy a hablar sobre un tema de derecho que tenga que ver con nuestra materia. Y ustedes van a poder acceder a internet y revisarlo y verlo una, dos, tres, todas las veces que quieran. Y después vamos a vernos en la escuela y en la escuela vamos a... en las clases presenciales vamos a hablar sobre este tema, ¿sí? Pero es como si, imagínense que ustedes y yo vimos ya una película y vamos a ir a las clases a conversar sobre la película. Así como por ejemplo, ustedes ven una serie o una maratón en la tele o en cable o en esas plataformas modernas, y después vamos al aula y conversábamos sobre esa película o esa serie. Vamos a hacer lo mismo, pero con contenidos de derecho. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer así. Yo voy a subir contenidos y en la clase vamos a repetirlos, a conversar y vamos a usarlos como para dar ejemplos y vamos a tratar de que sea un poco más didáctico. Por semana voy a subir 2 videos, ¿sí? Con 2 temas distintos. Esos 2 temas después los vamos a revisar, a conversar en clase. Ojalá les guste, vamos a ver cómo nos sale, ¿sí? También hay otros chicos que puede ser el caso, ¿no? Que por alguna causa no vayan o alguna razón no vayan a clases presenciales y bueno, ahí va a estar heavy. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a saber si ese alumno vio los contenidos y los entendió? Que es la cuestión que nos interesa. Entonces, bueno, vamos a hacer un par de clases de Zooms, que a mí la verdad no me gusta hacer estos videos, no me gusta, es incómodo esto, ¿no? Esto no sé, es raro, ¿no? Pero bueno, vamos a usar esto para conversar. Personalmente me siento así, como un psicótico que está hablando a alguien que no ve. Muy bien, miren, primera semana de clases, clase 1. Muy bien, muy bien. Les cuento. La primera clase de la primera semana, ¿sí? Marzo tiene 3 clases, en 3 semanas vamos a usar
La primera clase que fue la primera clase, la primera semana, ¿no? Que empezó el 8 de marzo. Bien, la primera clase vamos a hablar sobre derechos. ¿Qué es un derecho? Lo que quiero conversar con ustedes ahora es explicarles qué es un derecho. Cuando hablamos de qué es un derecho, tenemos que saber esto. Un derecho es algo que nosotros podemos hacer o que podemos no hacer que no está prohibido. Eso sería un resumen bastante sucinto, ¿no? Muy mezquino de qué es un derecho. Cuando hablamos de un derecho decimos esto. Es aquello que yo puedo hacer o que puedo no hacer y que no está prohibido, ¿sí? Eso implica que hay cosas que sí están prohibidas, ¿sí? Entonces vemos que hay cosas que no están prohibidas y por no estar prohibidas yo lo puedo hacer. Y hay otras cosas que están prohibidas y porque están prohibidas no lo puedo hacer. Y si no lo puedo hacer es porque no tengo derecho a hacerlo, ¿sí? Eso es sustancialmente que es un derecho. Ahora veamos, por ejemplo, ¿no? Yo a mi edad, sí, que a mi edad, si yo quiero, puedo salir del país. Si yo pudiera y quisiera y quiero, puedo irme del país. Puedo ir a un ejemplo, al Aeroparque o a alguna empresa de turismo y sacar un pasaje hacia Uruguay, hacia Montevideo, o sacar un pasaje hasta Santiago de Chile, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque yo tengo la capacidad, el derecho me reconoce la capacidad de viajar a donde yo quiera fuera del país sin pedirle permiso a nadie, ¿sí? Pero, por caso, mis hijas, que son menores, que tienen menos de 18 años, si ellas quieren salir del país, quieren viajar a otro país, por ejemplo a Uruguay, o a Chile, o a Paraguay, o a Venezuela, o a Estados Unidos, a donde quieran ir, para poder salir van a tener que pedir una autorización a los padres, que sería a la madre de ellas y a mí, a la madre de ellas y a mí, ¿sí? A los padres, y pueden recién salir. Es decir, cuando uno es menor de edad, ¿puede salir del país? Sí, puede hacerlo, pero debe tener el permiso de los padres. Entonces ahí decimos que, fíjense, el derecho es todo lo que yo puedo hacer y que no está prohibido, ¿sí? Otro ejemplo. Fíjense, ¿se puede casar un joven de 20 años con una señorita de 21 años? Sí, no está prohibido. No está prohibido. Mientras sean solteros, o lo que se llama, tengan capacidad marital, ¿no? Por ejemplo, si uno se casó, tiene que estar divorciado, son solteros. No, sí, pueden casarse. Ahora, ¿se puede casar una señorita de 16 años con un joven de 17 años? Bueno, en realidad sí pueden hacerlo, pero deben tener el consentimiento de sus padres. ¿Por qué? Porque son menores. Entonces, fíjense cómo, un ejemplo, supongamos, un joven se quiere casar con una señorita, ¿no? Él cumple años el 17 de marzo y cumple los 18 el 17 de marzo de 2021, ¿no? Entonces, bueno, él el 16 de marzo de 2021 para casarse tiene que pedir permiso a los padres, pero si él se quiere casar el 17 de marzo de 2021, que es la fecha de su cumpleaños, puede hacerlo y como la ley lo autoriza ya que tiene más de 18 años, no tiene por qué pedirle permiso a sus padres. Sí, bueno, pasaron solamente un día de que tenía 17 y ahora tiene 18. Bueno, pero la ley indica que a la hora 0 del 18º aniversario de su nacimiento, una persona es mayor de edad y por lo tanto el derecho le reconoce la posibilidad de hacer cosas sin previa autorización de los padres.
condiciones. Entonces ahí vemos cómo el derecho en ciertas circunstancias nos prohíbe hacer ciertas cosas, ¿sí? Y en otras nos permite hacer las mismas cosas. Un ejemplo. Fíjense, supongamos que no sé, yo me quiero casar, ¿no? Pero no estoy divorciado, no me voy a poder casar, ¿sí? Es decir, para poder casarme o tengo que ser soltero, o tengo que estar divorciado, o tengo que ser viudo, ¿se entiende? Eso se llama tener aptitud marital, tener la posibilidad de casarse. Si yo estoy casado, no me puedo casar otra vez, porque la ley argentina prohíbe el casamiento, el doble casamiento, ¿no? Yo no puedo. ¿Vieron las películas esas donde están los árabes que tienen 3 esposas, 5 esposas, 7 esposas? Bueno, ellos sí, porque bueno, supongo yo no sé el derecho árabe, pero ellos pueden tener más de una esposa. En cambio, en Argentina, en la República Argentina, la ley defiende lo que se llama la monogamia. Y esta monogamia significa que yo puedo tener una sola esposa legal. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces ahí vemos cómo el derecho es lo que yo puedo hacer y que no está prohibido. Un ejemplo, esto no se hace, pero yo puedo ir manejando un automóvil en contramano en la avenida ahí en Camino de Cintura. Y bueno, no se puede. Pero si no hay ningún policía, si yo estoy apurado y quiero ahorrar tiempo, a veces uno va en contramano y bueno, mientras no te vean, zafás. Pero está prohibido por la ley, eso está prohibido por la ley. Igual cruzarse un semáforo en rojo está prohibido por la ley, pero si son las 2 de la mañana, si es las 2 de la mañana y quiero cruzar un semáforo rojo porque estoy apurado y veo que no hay ningún policía y no hay tránsito, y generalmente no se respeta, se lo pasa de largo, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, son cosas que no se hacen, pero a veces hay gente que lo hizo. Yo nunca lo hice porque nunca lo hice. Muy bien, entonces vemos que el derecho es todo aquello que yo puedo hacer o puedo no hacer que no está prohibido. Por ejemplo, yo puedo cantar, pero también puedo no cantar. Está permitido no cantar, como también está permitido cantar. Lo que pasa que también eso se llaman las normas jurídicas, ¿sí? Y ahí entramos a un segundo terreno. Ya sabemos que el derecho es todo lo que yo puedo hacer y que no está prohibido. Eso es lo que marca, hay un artículo de la Constitución Nacional que dice que ningún ciudadano, ningún habitante de la República Argentina va a estar obligado a hacer aquello que la ley no manda ni lo que no está prohibido. Entonces ahí vemos de ese precepto, de ese artículo de la Constitución Nacional, que yo puedo hacer todo aquello que no está prohibido. Pero también hay otro factor, no solamente aquello que no está prohibido, sino aquello que tampoco puedo hacer, aquello que va en contra de la moral y de las buenas costumbres, ¿sí? Hay ciertas cosas que yo no puedo hacer, pero no están prohibidas por la ley. Un ejemplo. No está prohibido por la ley evacuar líquidos que después de un tiempo almacena nuestro organismo, ¿no? La vejiga. Eso tendrían que preguntar a la profesora de Ciencias Naturales, donde almacena el ser humano los líquidos que quiere evacuar del cuerpo. Pero creo que es en la vejiga, algo así. Bueno, no está prohibido eso. No hay ninguna ley que dice será sancionado por tanto tiempo todo aquel que evacúe sus líquidos. ¿Sí? No está prohibido. Lo que pasa es que también tenemos que ver el contexto. Eso también influye, ¿sí? Pues yo no puedo hacerlo en un lugar que, haciendo ese acto, que es un acto totalmente propio de los
seres vivos, de los animales, ¿no? Yo no lo puedo hacer, por ejemplo, en una iglesia, por ejemplo, en el hall de un teatro, no lo puedo hacer en el aula de la escuela, ¿se entiende? Entonces, el contexto también me impone a mí determinados actos, porque si yo actúo de esa manera, voy en contra de las buenas costumbres, ¿sí? Voy en contra de las buenas costumbres. Por lo tanto, hay ciertos hechos que no están prohibidos por la ley, pero sí van en contra de las buenas costumbres. Un ejemplo, yo no puedo poner, no sé, no puedo poner música a todo volumen, rock and roll a todo volumen, cuando enfrente hay una casa de velatorios, ¿sí? Y están velando a una persona que falleció. Eso va en contra de la moral y las buenas costumbres, ¿no es cierto? No es una buena costumbre escuchar rock and roll a todo volumen cuando enfrente están de duelo. No se debe. La moral también aquello que va en contra de la moral. ¿Sí? La moral, cuando uno habla de la moral, tenemos que entender que son las normas morales, o la moral, es aquello que es aceptado, es aquello que es aceptado por la mayoría de las personas de una comunidad, ¿sí? Hay una sociedad, una comunidad, y esa comunidad, la mayoría, salvo los extremos es la mayoría, ¿sí? La mayoría. Los extremos se excluyen, ¿sí? Se excluyen. Entonces, cuando esa mayoría considera que algo está bien, como debe ser, eso es algo que está aceptado por la moral, por las buenas costumbres, ¿no? Y tiene que ver por las buenas costumbres, ¿sí? Y que esas buenas costumbres están en momento histórico y en un lugar determinado. En un momento histórico y en un lugar determinado. Ahí se va a considerar o se va a tener en cuenta qué es la moral y qué son las buenas costumbres, ¿sí? Que vienen en un escalón inferior a las leyes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que a lo largo de la historia fue transformándose la sociedad, fue transformándose la humanidad, ¿sí? A veces para mejor. Yo creo que ahora estamos un poco mejor que antes. Y esa modificación que empieza en la sociedad y que después lo levanta el derecho y a veces lo reconoce el derecho y lo impone en la sociedad, son modificaciones que nos van a determinar a cada uno de nosotros cómo comportarnos. Por ejemplo, un ejemplo chiquito que podemos decir es la forma de saludar, ¿sí? Cuando uno se saluda, uno, por ejemplo, antes se echaba la mano así, después ahora se hace así, antes de la pandemia uno daba un beso en la mejilla al otro, no importa, siempre y cuando haya confianza, ¿sí? Ese tipo de actitudes incluyen o van a ser la moral y las buenas costumbres. Nos van a imponer unas formas de actuar que eso se llama moral y se llama buena costumbre. Y eso es el derecho. Es decir, el derecho no solamente son los artículos de la Constitución Nacional, de las leyes del Código Civil y Comercial de la Nación, las leyes nacionales, leyes provinciales, las leyes municipales. Eso no es solamente el derecho. El derecho también son ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas conductas que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Que incluyen, que pertenecen a lo que se llama la moral y las buenas costumbres. Un ejemplo. Yo puedo saludar a mi esposa con un beso cariñoso, pero
estaría pésimo que yo lo hiciera con un beso cariñoso a una monja. Eso es... no, suena feo eso. No, eso no se hace. No, Uchi. No, eso está mal, porque va en contra de la moral y de las buenas costumbres, ¿se entiende? Otro ejemplo, imagínense que ustedes van a la casa de una amiga o a la casa de la tía de ustedes y agarran un alfajor, le sacan el papel y lo tiran en el piso. Son cosas que eso no hacemos nosotros, ¿no? Que por ahí va a venir, qué sé yo, la tía de ustedes se le dice, che, no tires ahí, papita, no, amor. Y ahí lo levanta, y uno queda mal. O, qué sé yo, ese tipo de cosas no se debe hacer, ¿sí? O, por ejemplo, si uno va caminando por la calle y uno sin querer te empuja, vos vas y lo empujas peor. Eso no, ese tipo de actitudes no se deben hacer, ¿sí? Eso va en contra de la moral y de las buenas costumbres, ¿sí? Por ejemplo, yo una vez cuando era chico estaba estudiando para tomar la primera comunión y estaba en la iglesia, estaba un sacerdote, un padre que nos estaba dando la clase y entraron 3 jóvenes y uno de ellos, y ninguno se persignó, y uno de ellos estaba jugando yo-yo. Entonces el padre le dijo, hola chicos, ¿cómo están? Y dice, ¿qué hacer? Le dijeron. Entonces el padre dice, miren, esta es la casa del Señor y no queda bien que hagan así, tenemos que ser un poquito más educados. Y los retó y tenía una cara así muy de serio y los chicos dijeron, perdone, se dieron vuelta y se fueron. Entonces ahí vemos que lo que yo quería señalar con esta anécdota, una vivencia que yo tuve cuando era chico, es que en determinadas circunstancias, ¿sí? Uno se debe comportar de cierta manera. Ese joven que entró a la iglesia cuando el padre nos estaba dando la clase de catequesis, usando el yo-yo adentro de la iglesia, quedaba mal. Pero si él lo hacía en una cancha de fútbol, en la estación de trenes, en la calle o en el recreo, no estaba mal visto, no estaba mal visto. ¿Sí? Es lo mismo, imagínense, no está prohibido usar el celular de ninguna manera, uno puede usar el celular cuando quiere, pero imagínense que ustedes tienen un profesor que este profesor en medio de la clase, hola chicos, y se pone a usar el celular en lugar de dar clases. Y por ejemplo termina de contestar un mensaje y sigue dando clases y uno de ustedes se fija a ver si le llegó algún mensaje, algún WhatsApp al celular de ustedes y el profesor dice, a ver, guardamos los celulares. Y bueno, eso no está bien, eso no está bien. No está bien porque él dio un mal ejemplo, ¿sí? Y después nos impone una conducta que él no continúa. No está muy bien, no queda muy adecuado para una clase, yo diría que no es jurídico, ¿no? Así, porque no va a encontrar esto. Entonces ahí vemos cómo, en este caso, más o menos resumiendo, ¿sí? Más o menos resumiendo, el derecho es todo aquello que yo puedo hacer o puedo no hacer y que no está prohibido, ¿sí? No solamente son las leyes que están escritas, ¿sí? En la Constitución Nacional o en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino también muchas formas de actuar, de comportarse que se nos impone en nuestra sociedad. Un ejemplo, ustedes ahora que están en colegio secundario no van a poder estar en la clase tomando un café o tomando mate, ¿no? Eso no se puede. Pero cuando yo estudiaba en el profesorado, los chicos llevaban equipo de mate y hasta tomaba el profesor, ¿sí? Pero el profesor era el encargado de dar clase.
Es decir, el profesor que compartía el mate con nosotros, que éramos alumnos, jamás dejó de ser el profesor, es decir, la autoridad en la clase. Bueno, ahí vemos cómo es un poco más rígido el sistema en el aula del colegio secundario y es un poco más flexible cuando uno está un poquito más arriba, ¿no? Ya está en la universidad, profesorado, curso terciario. Yo, por ejemplo, tuve profesores que mientras daban la clase tomaban un café. No es que tomaban así, no, tomaban un sorbito, ¿sí? Así medio delicado la profesora o el profesor, muy delicadamente, pero se tomaba esa atribución, ¿sí? Si uno quería tomar un café, generalmente yo siempre estudié en turno noche. Entonces, ¿qué hacía? Yo a la mañana trabajaba y a la noche iba a estudiar. Y consentían, toleraban que nosotros podamos tomar algo de eso, ¿no? Es una forma de decir, bueno, estuviste trabajando todo el día, la mayoría de los que íbamos a estudiar trabajábamos. Entonces, bueno, te dicen, parece que estás estudiando todo el día o trabajando todo el día. Consciente de eso. Eso sería nuevas normas, que en este caso no están escritas, ¿no? No están escritas, son costumbres, pero que están en armonía con la moral y con las buenas costumbres, ¿sí? Bien, muy bien. Vamos a hacer una pequeña piccola pausa. Bien, creo, ojalá haya podido explicarles y lo hayan entendido qué es un derecho, ¿no? Resumiendo todo lo que dije antes, un derecho es aquello que yo puedo hacer o puedo no hacer y que no está prohibido, ¿sí? Es decir, que está permitido. Bien, otro tema que quiero tocar ahora, sí, va a ser medio sucinto esta parte, va a ser así expedita, es qué es una obligación y qué es un deber, ¿no? Esta va a ser lo que es la primera clase de derecho de este año. Cuando hablamos de un deber, el deber es aquello que nos impone la ley, ¿no? Hay autores que no lo dicen, no me acuerdo si lo dicen así, pero yo, por lo que estudié para preparar la clase, yo considero que tenemos que decir que el deber es aquello que me impone la ley, ¿no? Por ejemplo, los deberes que uno tiene como docente, los deberes que uno tiene como padre, los deberes que uno tiene como médico, los deberes que uno tiene como abogado, los deberes que uno tiene como director, etc. Estos deberes, fíjense que los deberes van a surgir de la ley. La ley nos va a decir cómo nos tenemos que comportar y esos son los deberes, ¿sí? Es decir, un ejemplo pequeño, ¿sí? Yo soy papá. A partir de que yo soy papá, la ley me impone deberes. ¿Deberes con quién? Deberes con mis hijos, ¿sí? También la ley me va a imponer a mí deberes como hijo, los deberes como hijo que tengo con mis padres, los deberes como sobrino que tengo con mis tíos, los deberes que me impone la ley de educación nacional como docente. Yo tengo que dar clases, tengo que enseñar la materia, tengo que enseñarlo en idioma castellano, tengo que explicarlo, tengo que tomar contenidos académicos, ¿sí? No es lo que a mí me gustaría o lo que yo quisiera, no. Tengo que tengo que basarme en contenidos que son contenidos académicos aprobados en la República Argentina, ¿sí? Y eso es importante porque no debemos enseñar, por ahí podemos usar para comparar, pero no podemos enseñar contenidos que no están legalmente autorizados por el Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí? Lo que nosotros enseñamos son todos contenidos que están aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación, por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y no es lo que uno quiere, sino lo que uno debe. Nosotros tenemos que transmitir, los profesores, nosotros tenemos que transmitirles a ustedes los contenidos
¿no? Que están legitimados, que pertenecen a la sociedad, que pertenecen a la comunidad, a los habitantes de la República Argentina, ¿sí? En mi caso, lo que es derecho. Después vamos a ver, ustedes van a ver con otros profesores, otras materias. Entonces, ahí vemos que los deberes surgen de la ley. ¿Está? Y ahí, bueno, hay deberes que me imponen qué materias enseñar, qué temas enseñar en mi materia. También me impone cómo debo comportarme con los alumnos, con ustedes, cómo debo comportarme con sus padres, cómo debo comportarme con mis pares, cómo debo comportarme con los directivos, cómo debo comportarme con en sociedad también, ¿no? Es una norma, eso también es un imperativo, es un deber que tenemos los docentes, ¿no? El docente no solamente debe ser docente, sino debe parecer un docente, ¿no? Eso es es un principio, es una norma jurídica que la cita Calamandrei, que es un chaboncito. Bueno, más adelante lo van a saber. A lo que voy es que nosotros, los deberes nos impone la ley. Entonces tenemos los derechos, que es aquello que yo puedo hacer o no hacer, porque no está prohibido. Los deberes, que es cómo me tengo que comportar y qué no debo hacer de acuerdo a lo que me impone la ley. Y por último, las obligaciones. Muchas veces se confunden deberes con obligaciones, pero no es lo mismo. Las obligaciones son compromisos que nosotros asumimos voluntariamente, ¿sí? Es decir, mientras que los deberes es una forma de una manera que tenemos que comportarnos porque entra en una especie de combo, vamos a decirle, ¿no? Es un combo, algo que, o sea, sos padre y tenés que comportarte como padre, sos docente y tenés que comportarte como docente. Las obligaciones van a surgir del modo voluntario, o sea, voluntariamente uno tiene que, cuando uno asume la obligación, uno cumple o satisface esa obligación que asumió. ¿Sí? Es un compromiso. La obligación es un compromiso que yo adopto voluntariamente. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de una obligación es cuando uno compra una cosa, ¿sí? Supongamos que yo voy a un kiosco y voy y le digo buenos días, y el señor me dice, sí, ¿qué precisaba? Yo le digo, ¿me da un alfajor Jorgito de chocolate de 55 gramos de sabor y dulzura? Bueno, cómo no. Y el señor me da el alfajor. Le digo, ¿cuánto es? Y él me dice 35 pesos. Bueno, entonces ahí, si yo quiero el alfajor, asumo la obligación de pagar por ese alfajor. Fíjense que yo asumo voluntariamente ese compromiso, pagar el precio del alfajor. Yo también, porque soy libre, puedo decirle, no quiero, muchas gracias. Si yo me niego a pagar ese precio, primero, no voy a tener derechos sobre el alfajor. Jorgito de chocolate de 55 gramos de sabor y dulzura. Y segundo, no voy a estar obligado, no tengo la obligación de pagarle. Eso es una obligación. Supongamos que ustedes van a comprarse un par de zapatillas Adidas, ¿sí? Negras. Y van y dice, buenos días, quiero un par de zapatillas Adidas de color negro. Negras las zapatillas. Bueno, cómo no. Y viene y dice, mira, ¿qué te parecen? No, pero estas son negras con blanco. Sí, están lindas. Sí, están lindas, pero yo quiero unas zapatillas negras, todas negras, como los botines que usaba el Diego. No tengo. Entonces ahí, como yo soy libre, no me compro las zapatillas y no asumo la obligación de pagarlas. Pero si yo me llevo las zapatillas negras con blanco que me ofreció el vendedor, voy a asumirle el compromiso de tener que pagarlas. Por lo tanto, me obligo a pagarlas. Fíjense, ahí está la diferencia. Mientras que el deber me lo impone la ley, ¿sí? Por ejemplo, los deberes como padre, los deberes como esposo, los deberes como
como hijo, ¿sí? Los deberes de docente, el deber que tiene un médico para curar, el deber que tiene un abogado para abogar, ¿sí? Entonces, bueno, esos son deberes que impone la ley. Pero las obligaciones las asumo yo voluntariamente, ¿sí? Asumo yo voluntariamente ese compromiso y una vez que asumo el compromiso estoy obligado a cumplirlo, ¿sí? Entonces, o si no lo cumplo voy a recibir una sanción. Lo mismo ocurre cuando yo no cumplo con un deber. Si yo no cumplo con mi deber de docente de enseñar, lo más probable es que reciba una sanción. ¿Se entiende eso, no? Entonces ahí vemos cómo tenemos los derechos, que es lo que yo puedo hacer porque la ley me lo permite. Los deberes es aquello que me impone la ley porque yo soy eso, ¿sí? Soy padre, soy hijo, soy docente, etcétera. Y las obligaciones, que las obligaciones son aquellas que se asumen voluntariamente. Yo quiero algo y lo asumo. Por ejemplo, si yo alquilo una casa, me obligo a pagar el alquiler mensual. Entonces, ahí vemos, y entonces yo que alquilo la casa, yo soy el obligado a pagar ese canon, ese alquiler. ¿Está? Pero, por ejemplo, mi hermano, que vive en otro lado, que no vive donde yo alquilé, él no tiene por qué pagar. Él lo único... Él no tiene... Él va a decir, yo no... Fue Héctor. Héctor fue quien alquiló. A él cobrarle. Entonces, ahí podemos ver que los derechos los derechos son aquellas cosas que puedo hacer o no hacer, ¿sí? Que no está prohibido. Los deberes surgen de la ley y las obligaciones se asumen voluntariamente. Muy bien. Ojalá, chicos, les haya gustado esta clase. A mí me gustó. Vamos a repetir estos temas presencialmente. Vamos a hacer ejemplos y vamos a seguir conversando. Bueno, nos vemos pronto. Chao.